Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes. Hoy día es martes 2 de diciembre del año 2025 y aquí estoy caminando como todos los días por este pequeño jardín al fin del mundo. Hay mucha actualidad dando vuelta y hoy día aparentemente no vamos a hablar de actualidad. Bueno, muchas veces no hablamos de actualidad, aunque a veces esa no actualidad puede ser la más actualidad de todas, pero vamos a hablar de una pensadora que yo creo que nos serviría para iluminar mucho nuestra actualidad, lo que estamos viviendo en el mundo y lo que estamos viviendo también en nuestro país. Y a veces qué importante es que la filosofía nos acompañe, que la filosofía nos ilumine, que la filosofía levante un poco el nivel de análisis y de reflexión sobre lo que está pasando en el propio país. Vamos a hablar hoy día de una gigante, vamos a hablar de una pensadora del siglo XX que yo considero absolutamente crucial, no solo yo, una filósofa que además está siendo muy releída, muy reeditada, ha vuelto con mucha fuerza. Me estoy refiriendo a la gran Hannah Arendt, que el 4 de diciembre, ese 4 de diciembre, o sea, en 2 días más, se cumplen 50 años de su muerte. Ella vivió entre 1906 y 1975. Es una de las voces más destacadas, una de las plumas también más destacadas de la filosofía política del siglo XX, de origen judío, fue perseguida en Alemania por su origen y se refugió en Estados Unidos, adoptó la nacionalidad estadounidense y enseñó en las universidades de Princeton, de Berkeley y Chicago. Y la tumba de Hannah Arendt está justamente en un campus universitario, en el campus de Bard College. Y quiero leerles solo un fragmento cortito de un texto del filósofo alemán Peter Sloterdijk en el libro Sin Salvación, donde iba a hacer un discurso sobre Heidegger, pero parte hablando de Hannah Arendt, que como sabemos mantuvo una relación de amor, fue discípula de él, alumna de Heidegger, una relación clandestina, por decirlo así. Bueno, y caminando por un campus, Sloterdijk se encuentra con la tumba de Hannah Arendt y dice: aquella admirable y provocadora filósofa cuyo antiguo amor por Martin Heidegger hoy no es solo un secreto revelado, sino que podría presentarse ya como un capítulo de la reciente historia de la cultura. La tumba de Hannah Arendt sorprende por su sencillez poco común, si puede decirse de esta contradictoria manera: una lápida sobre la tierra con el nombre y los años. A un paso al lado de ella está la lápida de su marido, el filósofo Heinrich Blücher, igual de sencilla y reducida a la triada de nombre, año y piedra. De la tumba de Hannah Arendt, dice Sloterdijk, me llamó la atención su inusual localización. No me refiero a la modestia del lugar ni a la digna ausencia de vistosidad. Lo que me chocó fue que se encontraba en el cementerio de un campus en el que también están enterrados antiguos presidentes del college y algunos profesores que seguramente se habían sentido particularmente identificados con aquella institución. Y ahí Sloterdijk se lanza en una reflexión del lugar que escogió Martin Heidegger y Hannah Arendt para ser sepultados. Martin Heidegger en una aldea alemana de la Alemania profunda, el camposanto de Meckirch, espero que lo esté pronunciando bien, y en cambio Hannah Arendt escoge ser enterrada en el corazón de una universidad, en un campo universitario, y dice Sloterdijk, bueno, la universidad se podría decir que también es el origen de la ciudad contemporánea. O sea, ella escogió
la ciudad, escogió estar enterrada en la ciudad. Heidegger escogió estar enterrado fuera de la ciudad. Y ahí parte toda una reflexión sobre el pensamiento de Heidegger. ¿Quién fue Hannah Arendt, aparte de haber sido el amor o el amante, que es una palabra que tiene tan poco glamour, ¿no? Pero suena muy feo porque fue mucho más que eso, obviamente. ¿Quién fue realmente Hannah Arendt y cómo puede iluminar nuestro presente hoy? Es lo que vamos a conversar con Pedro Villarino, quien ha venido gentilmente desde su jardín madrileño, donde está realizando un doctorado. Él es doctor en filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, magíster en artes liberales en la Universidad Adolfo Ibáñez, es abogado de la Pontificia Universidad Católica y profesor investigador de Faro UDD. Pedro, qué gusto de volver a verte, ya nos habíamos visto antes, ya habíamos conversado antes, pero qué gusto de verte de nuevo caminando conmigo aquí por este pequeño jardín. Hola Cristian, muchas gracias. El gusto, la verdad, es mío. Oye, lo primero que te quería preguntar, así en términos personales, tú eres de alguna manera un profesor de filosofía, un investigador de filosofía y también me imagino filosofía política, un humanista, joven de la nueva generación. ¿Qué es lo que te atrajo o te atrae a ti de Hannah Arendt? La verdad que mi llegada a Arendt eh, es indirecta, si se quiere, por cuanto yo hice mi tesis de magíster en Heidegger, en su habitar poético estrechamente vinculado, ¿cierto?, a esa aldea, a esa Alemania profunda a la que dedicó tanta reflexión, ¿cierto? Y en su minuto, cuando me vi ante la idea de hacer el doctorado, me abrí a la teoría política con el interés de vincularla con la fenomenología. Y allí Arendt se posicionaba como un punto de encuentro muy atractivo. Es curioso que, o no deja de ser curioso más bien, que habiendo sido una pensadora, quien evitó expresamente, como en esa célebre entrevista que en 1964 le realiza Günter Gauss para la televisión alemana, donde ella señala, bueno, yo no soy filósofa, yo soy teórica política, desmarcándose, cierto, de una tradición, porque ella precisamente veía con bastante recelo esta idea de que la filosofía se metiera en la política. Entonces, no habiendo estudiado con filósofos políticos. Ella, el 24, llega a Marburgo, a la ciudad alemana de Marburgo, a estudiar con Heidegger, para luego irse a Friburgo a estudiar fenomenología con Husserl y terminar su grado en filosofía en Heidelberg con Karl Jaspers, que, Imagínate los recordemos, era profesores, imagínate los o sea, profesores que tuvo. Chuta. una locura. Y en Marburgo, junto con Heidegger, estudió con Rudolf Bultmann teología. O sea, es una formación, si se quiere, mucho más metafísica que política. Ujú. Más bien la inclinación hacia la teoría política deviene por las circunstancias y el contexto histórico-político que le tocan vivir a Arendt. Oye, y claro, las circunstancias que le tocó vivir al mundo, la tragedia que ocurrió en Europa, su propia migración a Estados Unidos, todo lo que pasó ahí, ¿no es cierto?, tiene que haberla golpeado fuertemente. Y Y eso ocurre muchas veces en el pensamiento, ¿no? En la historia del pensamiento hay muchos casos de que ciertas formas de pensar o ciertos sistemas filosóficos o personas que tomaron un camino determinado en la filosofía tiene que ver con situaciones y contextos políticos que los marcan fuertemente, ¿no? Por ejemplo, pienso en alguien que no es un filósofo de la academia, pero que es un gran pensador como Montaigne, ¿no? claro, Y pienso en tantos otros, ¿no? Del mundo contemporáneo, en Albert Camus, etcétera, etcétera, etcétera. Te quería preguntar sí, una sí. cosa. Sí, dale, Pedro. ¿No? No, para complementar, sin duda Arendt es quizá de las figuras donde se entrecruza vida y obra de una manera gigantesca, o sea, muy significativa. Toda su obra, ella la enfoca u orienta hacia una reflexión sobre lo que fueron los acontecimientos de su tiempo. Y claro, mal que mal, el advenimiento del totalitarismo en Europa, bien fuera
a través del nacionalsocialismo alemán o del estalinismo ruso, supone a su juicio una cristalización. Porque la gran pregunta que atraviesa los orígenes del totalitarismo, que es esa magna obra que ella publica el 51, es, bueno, ¿qué pasó aquí? O sea, acá hay un quiebre, una ruptura irrevocable que no puede ser entendida a la luz de las categorías del pasado, porque por donde miremos hacia atrás, dicho de alguna manera, no vamos a encontrar nada parecido o análogo que se asemeje a lo que está ocurriendo o a lo que ocurrió en Europa. Y precisamente es esa novedad, es esa ruptura la que a ella la obsesiona. Y que explica también por qué el 61, cuando capturan a Adolf Eichmann en Buenos Aires, ella asume una suerte de compromiso personal, de deuda con su propio pasado, de querer ir a reportear a Jerusalén el juicio contra un prófugo nazi. Entonces, claro, vida y obra están conversando continuamente en la obra de Arendt. Vamos a ir un poquito atrás, pero vamos a volver a ese juicio, vamos a hablar del famoso concepto de la banalidad del mal. ¿Qué te parece a ti? Hay algunos que lo discuten, pero sería interesante ver en qué estado está la discusión sobre ese concepto y otros, y sobre el origen del totalitarismo. La relación entre Hannah Arendt y Heidegger. Esto podría caer en lo que Raúl Ruiz llamó la farándula de altura, ¿no es cierto? Pero George Steiner, en un libro sobre, no sé si me imagino que lo debes ubicar, a lo mejor no, pero sobre la historia de los grandes maestros, una Ujú. de las duplas de maestros que coloca como ejemplo, como historia ejemplar, es la historia de Martin Heidegger con Hannah Arendt, como Eloísa y Abelardo, ¿no es cierto?, en la Edad Media. Ellos son como los Eloísa y Abelardo, uno podría decir, del siglo XX. A ver, esa relación entre discípula, profesor, Herr Professor, o sea, como eran los profesores en Alemania, ¿no es cierto?, verdaderos dioses. Ujú. A ver, ¿cómo fue esa relación? ¿Fue una relación eh, 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 equilibrada? ¿Fue una relación que aportó Heidegger a Hannah Arendt y qué le aportó Hannah Arendt a Heidegger? ¿Hubo reciprocidad? ¿Cómo evalúas tú esa relación, la de Hannah Arendt con su maestro Heidegger, con uno de sus maestros? Es una relación que, que trasciende por donde uno lo vea la dimensión personal. Arendt llega a Marburgo desde Berlín, donde ella finaliza sus estudios de secundaria, y conoce a Heidegger en un seminario que él imparte sobre el sofista, el diálogo platónico. Y queda cautivada, así como quedan cautivados todos los alumnos de Heidegger, digamos. O sea, y estamos en el 24, todavía no se publica Ser y Tiempo, faltan todavía 3 años, pero ya es en esa época donde Heidegger empieza a bosquejar, si se quiere, las que serán sus ideas matrices para esa gran obra, ¿cierto? Se conocen, ella es una alumna sobresaliente, excepcional a todas luces, maneja muy bien el griego y cautivada ante su maestro se enamora de él. Esto, dicho sea de paso, se sabe póstumamente. Arendt muere el 4 de diciembre del 75 y Heidegger muere pocos meses después, en mayo del 76. Y solo una vez que salen a la luz las cartas que se enviaron es que se da a conocer esta relación personal. Pero como te señalaba anteriormente, va mucho más allá de eso. Frente a la simetría o asimetría, sin duda no hay una igualdad de condición. Arendt, sin duda alguna, lee todo Heidegger. Es dudoso que Heidegger haya leído a Arendt. O al menos así lo refleja el intercambio epistolar. A mi juicio, la deuda de Arendt con Heidegger es gigantesca, así como lo es con Jasper. Y me atrevería a señalar que se desenvuelven en un plano de bastante igualdad, si se quiere. Sin perjuicio de que en muchos temas Arendt va más allá que Heidegger o se contrapone incluso a él, partiendo de la idea misma de que es cierto, Heidegger en Ser y Tiempo reconoce o configura su concepción del Dasein, ¿cierto? Del ser humano, desde una perspectiva de la finitud, ¿cierto? De la muerte, de que somos seres arrojados hacia la muerte. Arendt va a ver en la condición humana, que esa gran obra que publica el 58, lo contrario, o sea, nosotros somos seres más bien
arrojados hacia la vida. Por eso la política, en último término, es un nacimiento, o sea, debe ser un advenimiento de la novedad, de lo nuevo. Y por eso, claro, para Heidegger el referente o el criterio, si se quiere, es la muerte, mientras que para Arendt es en la vida. Entonces, hay contraposiciones, pero la formación eh, existencial, si se quiere, o de la filosofía de la existencia, como es lo que se le denomina a esa corriente que tanto Heidegger como Jaspers desarrollan, Arendt se nutre muchísimo de ella. Heidegger es Heidegger, o sea, él está abocado a su propio proyecto en su minuto de la superación de la metafísica, después con esta concepción, ¿cierto?, del giro, se va a volcar hacia más bien un repensar la metafísica antes que superarla, por lo cual va a estar durante toda su vida inserto, imbuido en su en su propia construcción. En cambio, Arendt nunca va a lograr, esta al menos mi tesis, desligarse de la figura de Heidegger, y esto se traduce en la práctica. O sea, Arendt, el mismo año que muere, vuelve a Friburgo a visitar a Heidegger. Como muy bien tú señalaste, ella el 41 se va de Alemania, vuelve 8 años después y vuelve a ver a Heidegger, o sea, y desde el 49 hasta el 75 que muere, va a ver a Heidegger muchísimas veces y va a ir a hablar con él, y es más, estuvo a nada o a esto de dedicarle o la dedicatoria a la condición humana, dejársela a él, pero por los acontecimientos, ¿cierto?, no lo termina haciendo. Oye, Pedro, vamos a la condición humana y lo que tú acabas de decir, esa diferencia con Heidegger o esa oposición con Heidegger o esas distintas maneras de desarrollar una filosofía existencial, ¿no? Hablemos de la condición humana y hablemos de la dimensión política. El hombre político, el hombre arrojado a la política, podríamos decir ahí, naciendo en la Claro. política también, ¿no? Ujú. Que yo creo que ahí hay algo muy original o muy interesante en Hannah Arendt. A ver, ¿qué ilumina de la política Hannah Arendt y del hombre político que somos? Como te señalaba al comienzo de la conversación, Cristian, Arendt fue muy escéptica, si se quiere, a pesar de que la estudia muchísimo, de la tradición de la filosofía política, porque ella entendía o veía que esa tradición había, desde Platón hasta Hegel, buscado una suerte de fundamento metafísico a lo político. En Platón y en Aristóteles ese fundamento es como lógico, si se quiere. La polis platónica es el reflejo cierto de la idea del bien. La polis aristotélica, la proyección de la naturaleza. Después tenemos una fundamentación teológica con la ciudad de Dios agustiniana o con la teocracia monárquica de Santo Tomás. Y por último, el sujeto autónomo, racional de la ilustración, la razón práctica que ha de ser el criterio que ha de regir tanto en Kant como en Hegel. Arendt es muy escéptica frente a esta idea de situar absolutos. ¿Por qué? Porque ella concibe la política quizá como lo hizo Maquiavelo. La política es contingente, la política es imprevisible, la política se nos escapa. Por ende, ella sitúa la política en la acción. ¿Y qué es la acción? Es bien sea a través del actuar o a través de la palabra, y ahí ella se apoya mucho tanto en Homero como en Tucídides, en los historiadores antiguos, ¿cierto? Para dar a entender que es precisamente a través de esas dos herramientas, si se quiere, o categorías, como lo son la palabra y la acción, que nosotros, como seres humanos, como individuos, nos damos a conocer a los demás. Y aparecemos en lo que ella denomina y llama el espacio público. Entonces, cuando elabora y desarrolla la condición humana Hannah Arendt, ella lo que está haciendo es ante todo elaborar un diagnóstico, un estado a la causa, por decirlo, y señalar, bueno, la modernidad a dónde nos ha conducido y en qué estamos para efectos de poder pensar el espacio público y pensar la acción. Ella publica y escribe o sea, escribe La condición humana durante la década del 50, la publica en el 58, por lo cual, claro, la Segunda Guerra quedaba atrás, estamos frente a un telón de fondo de Guerra Fría, ¿cierto? Pero ve con bastante preocupación
que se asuma la idea de que porque el totalitarismo fue vencido después de la Segunda Guerra Mundial, creamos que se extinguió o que quedó atrás. Al contrario, ella levanta la mano y dice, ojo, que no porque el nacionalsocialismo alemán o el estalinismo ruso, digamos, no hayan resultado exitosos, significa que están muertos. Bueno, el estalinismo ruso seguía vigente, ¿cierto? Con la Unión Soviética. Pero ella aclara y alerta sobre la posibilidad que supone que el totalitarismo pueda revestir nuevas máscaras, digamos, y se pueda dar Bueno, y que se muestre con nuevas facetas. bueno, uno podría decir que hoy día, bueno, hay regímenes totalitarios que existen en Latinoamérica, ya sabemos, y en otros lugares también, pero también el totalitarismo digamos, asumido ciertas máscaras a través de ciertos populismos, no solamente los populismos que aspiran al poder, al populismos que han llegado al poder y que han establecido autocracias en los países que han ido por dentro, y quizás eso es mucho más letal, ¿no? Sí, Destruyendo la claro. democracia liberal que conocemos. Tú escribiste un artículo muy interesante en El País, que me gustó mucho, Pedro, que se llama Ver con los ojos, lecciones desde Troya, y ahora citaste a Homero como una de las fuentes de inspiración reflexiva de Hannah Arendt, y me gustaría que habláramos un poco de eso, que habláramos de en qué sentido, qué lecciones podemos sacar desde Troya a través de Hannah Arendt para los tiempos que vivimos hoy. Y tal vez referirnos al tema de la violencia, que es un tema que en nuestro país hasta hace poco, y pienso que sí, sigue siendo un tema de conversación, cómo de repente hemos caído en situaciones de violencia en distintos momentos de la historia, el estallido la última vez, por lo menos su dimensión más violenta también, eh, Ujú. eh, por algunos invisibilizada, por otros mostrada más en relieve, etcétera. ¿Cuál es tu reflexión desde ahí y cómo podemos ver ahí la actualidad de Najar para el momento que estamos viviendo hoy día, tanto en Chile como en el mundo? Arendt echa mano de Homero en un no solo la condición humana, sino también en otro gran ensayo que recomiendo mucho, que se llama ¿Qué es la política? Y ella se refugia mucho en la figura de Homero, o más bien en el trabajo llevado a cabo por Homero, dado que entiende, vinculándolo con lo que ya mencionábamos anteriormente, de que ese aparecer, ese asomar, ese darnos a conocer a través del acto, a través de la palabra, solo puede permanecer en la historia, quedar en la memoria, primero si es que hay poetas que dejan testimonio. ¿Por qué? Porque la acción es efímera, fugaz. O sea, si lo que hacemos no hay nadie que deje constancia de ello, bueno, se pierde. Para Arendt, la acción es un despliegue que se va perdiendo, digamos, y es imprevisible porque nosotros muy bien sabemos dónde comenzamos una acción, pero desconocemos hasta dónde llega. Por eso también es muy escéptica respecto a estas ideas materialistas de la historia que suponen que el devenir del ser humano tiene un final, un puerto seguro y fijo, ¿cierto? Entonces, para efectos de poder repolitizar el espacio público, y siempre en esto Arendt está anclada en la tradición republicana, mal que mal cristiana, la gran pregunta que gravita, creo yo, en torno a la obra de Arendt, y no solo yo, digamos, es, bueno, ¿qué es la libertad? Y por eso siempre está mirando a Grecia y está mirando a Roma, y ve en Homero la posibilidad de que nosotros podamos repolitizar el espacio público siempre y cuando adoptemos, como decía Kant, una mirada ampliada. ¿Y qué es adoptar una mirada ampliada? Es juzgar desde nuestra posición, pero abriéndonos también a la zapatilla del otro, a la otredad, a la postura que puede revestir alguien que no soy yo, lo cual no supone ceder, ni mucho menos tener que acoger lo que el otro dice, sino que asumir la mayor cantidad de puntos de vista posibles para efecto de poder comprender o intentar comprender la complejidad de los acontecimientos, porque la verdad sea dicha, la realidad es muy compleja. Mm. Y por eso mismo esa mentalidad ampliada supone, bueno, posicionémonos en la mayor cantidad de puntos de vista posible. Y por eso entra Homero, porque ¿qué es la Ilíada? Es una historia que es narrada tanto desde la perspectiva de los griegos como desde la perspectiva de los troyanos, desde la perspectiva de quienes ganan como desde la perspectiva de quienes pierden. Porque la historia no se puede construir sin esa amplitud, sin esa variedad y heterogeneidad de miradas que permiten configurar esa compleja realidad. Bueno, tú Respecto a dices lo en que tu, tú señalabas, ujú,
Tú Perdón, dices en tu dale. artículo, perdón, Pedro, tú dices en tu artículo que la imparcialidad homérica es una facultad humana que consiste en el poder intercambiar el propio y natural punto de vista con el de los demás junto a los que se está en el mundo. Eso pareciera hoy día imposible, casi ridículo. O sea, el que quiera plantear eso hoy, en la mayoría de los países de hoy, que están en distintos procesos políticos, incluido el nuestro, digamos, Mm. va a ser visto ridiculizado o va a parecer como una cosa media naif, ingenua, pero es la esencia misma de lo político, ¿no? Y es lo político probablemente lo que está en riesgo hoy día, mirándolo desde Hannah Arendt. Precisamente, repolitizar el espacio público supone, en último término, que nos abramos a esta posibilidad. Porque de lo contrario, bueno, asumamos que la política no tiene absolutamente ninguna finalidad y intentemos en la medida de lo posible imponer nuestra postura. Eso, a juicio de Arendt, es tremendamente pernicioso y peligroso para una sociedad. Y eso también está estrechamente relacionado con lo que tú me preguntaste antes sobre la violencia. La violencia para Arendt, y ella escribe un excelente ensayo que se llama Sobre la violencia, es precisamente la antítesis de la política. O sea, la violencia es lo contrario a todo lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque no supone ninguna apertura, no supone ningún mostrarse, no supone ninguna amplitud de mirada. Al contrario, es imposición silenciosa que busca a través de la fuerza imponerse, ¿cierto? Entonces, frente a ese acontecimiento, claro, Arendt también está mirando los propios sucesos de su tiempo. En ese ensayo critica, ¿cierto? Los Condenados de la Tierra de Franz Fanon, o sea, critica mucho la postura de Sartre, critica toda esta intelectualidad francesa en mayor parte, que vio con mucho optimismo mayo del 68 en París, ¿cierto? Y que vio las barricadas del barrio latino. Entonces, ella dice, ojo con eso. Ojo con obnubilarse con la barricada y pretender que allí está germinando una genuina política. O sea, al contrario, la violencia es, o sea, de la violencia no puede emanar ningún poder. Quizá el único bueno, Albert Camus en parte, pero sobre todo Raymond Aron sería tal vez la excepción de esos Sí, intelectuales y el que fue sin crítico duda. también a esos intelectuales. Y tal vez uno podría establecer ahí una conversación de el pensamiento de Raymond Aron y elementos de la filosofía de Hannah Arendt. No sé qué te parece eso. Sin duda, ella de hecho expresamente, bueno, conoció a Camus estando en Francia y ella también le otorga mucho valor a la obra de Agon. O sea, Aron y Camus son dos pensadores a los cuales Arendt mira con mucha reverencia, digamos, con mucho respeto. Porque precisamente ellos sí tomaron esa distancia y perspectiva, y que sobre todo es una perspectiva de distancia que creo yo le corresponde a todo quien se jacta de abocarse a la tarea de reflexionar la realidad y de pensar nuestros problemas. O sea, requiere, ¿cierto?, de un cierto distanciamiento para poder sopesar con objetividad, que es precisamente también lo que quiere hacer Homero. Homero no toma partido por los griegos, ni por los troyanos, ni por los dioses. O sea, lo que está haciendo Homero es narrar en la medida de lo posible, con la mayor cantidad de objetividad y ecuanimidad, los sucesos acaecidos en torno a un conflicto. Cuando te escucho hablar, pienso en nuestro Jorge Milla. Jorge Milla también andaba en esa tecla y estuvo en esa postura y creo que fue uno de los intelectuales valientes, digamos, en distintos momentos de polarización. Vamos a ir a una breve pausa, Pedro. Vamos a volver en pocos minutos. Estamos caminando esta tarde por el jardín con Pedro Villarino, doctor en filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, abogado y profesor e investigador del Faro UDD. Vamos a regresar y vamos a seguir conversando sobre esta pensadora fundamental del siglo XX, Hannah Arendt. ¿Y por qué estamos hablando de ella en el jardín? Porque el 4 de diciembre se cumplen 50 años de su fallecimiento, pero es una autora absolutamente actual e iluminadora de nuestro presente, como creo que lo ha mostrado aquí nuestro invitado en esta conversación. Volvemos pronto, pronto. Seguimos caminando esta tarde de martes 2 de diciembre en este pequeño jardín al fin del mundo. Estoy con Pedro Villarino, doctor en filosofía, abogado, profesor investigador del Faro UDD, quien se ha no solamente interesado, sino que ha estudiado el pensamiento de esta filósofa política colosal que es Hannah Arendt.
que falleciera hace 50 años, el año 1975, en un día 4 de diciembre, o sea, en 2 días más. Pedro, vamos a ir ahora, si te parece, hablamos un poco de la condición humana. Esta es una mirada, es una autora que desde luego uno recomienda leer al que se interese en participar en una conversación sobre la política que no sea solo la pequeña coyuntura o las cosas chicas. Tú recomendaste partir por el libro ¿Qué es la política? Pero ¿cuál es el recorrido que harías tú si tuvieras que recomendarle a alguien que quiere iniciarse en el pensamiento de Hannah Arendt, Pedro? Tu propio recorrido, digamos. Mi propio recorrido comenzó más bien con biografías de Arendt, precisamente porque yo llegué a España con la intención de realizar mi doctorado en ella, siendo honesto, sin conocerla en profundidad. Por lo cual dije, bueno, la mejor manera de poder introducirte en el pensamiento de un autor es leyendo sobre su vida, digamos. O sea, situarlo en un contexto, quién fue, de dónde viene, dónde se desarrolló, dónde creció, dónde estudió, cuáles fueron sus contactos, cuáles fueron sus influencias, y eso en el caso de Arendt es muy relevante. Afortunadamente, como tú lo señalaste al comienzo de la conversación, sobre Arendt se ha escrito muchísimo, y ese muchísimo que llega a alcanzar las dimensiones de un océano bibliográfico muchas veces puede resultar incluso atemorizante, porque uno no sabe por dónde partir. Pero hay una serie de biografías que son imprescindibles a mi juicio. Quizá la canónica, quien fuera alumna de ella y quien se doctoró con Arendt en la New School of Social Research en Nueva York, que es Elizabeth Young Bruhl, escribió una biografía que se publica en la década del 80, muy minuciosa, muy bien trabajada, con mucho trabajo de archivo, súper completa y que al menos yo partí por ahí, digamos. Y ese puntapié inicial me permitió armarme de un marco de referencia que a la hora de llevar a cabo mi investigación me sirvió muchísimo. Esa Oye, biografía la Pedro, complementé, sí, perdón, dale, y la complementaste con otra, perdón, sí. la complementé con la biografía de una periodista francesa que se publica en 2006, que es Laure Adler, que es una biografía, si se quiere, un poco más literaria, muy bien escrita, preciosa, muy, muy buena, porque también desarrolla y exprime mucho los vínculos de Arendt con la literatura, que es también un temazo. Y recientemente se tradujo este mismo año una biografía de Thomas Mayer, que es un profesor de la LMU, en la Universidad de Múnich, que es una biografía sobre el pensamiento de Arendt, publicado por Anagrama, muy bien traducida, también muy, muy completa. Hay un trabajo de archivo realmente magnífico. Thomas Mayer, de hecho, estuvo hace poco, en septiembre, en Chile. Y por ahí, o sea, uno se puede armar una big picture, si se quiere, una macro muy, muy generosa, muy buena sobre la vida de Arendt. Porque además, claro, muchas veces, especialmente para la gente que no se dedica a la filosofía o que no lee libros de filosofía, claro, sentarse con la vida del espíritu o la condición humana puede ser, digamos, muy exigente. Y lo es incluso para quienes se dedican a la filosofía y quienes queremos hacer la filosofía, ¿cierto? Ujú. Una forma de vida. Por lo cual, también recomendaría, una vez que estén esas biografías, comenzar por ensayos que escribió ella. Ahí, ¿Qué es la política? Es un muy buen ensayo, sobre la violencia también es muy bueno. Y ese otro gran libro, que no es tan filosófico, sino más bien es periodístico, que es Eichmann en Jerusalén, un informe sobre la banalidad del mal, que ella escribe con motivo del juicio que se realiza en Jerusalén contra Otto Adolf Eichmann, quien fuera, ¿cierto? Una- un alto rango, un teniente del nazi, quien estuvo a cargo de implementar la solución final, lo que se conoce como Oye, la Shoah, ¿cierto? sí, Pedro, a ver, hablemos del caso de Heisman, hablemos del caso de la reflexión que hace Hannah Arendt de Jerusalén en ese famoso juicio del concepto la banalidad del mal. Le escuché, le leí un artículo ahí en Letras Libres a Christopher Ramírez, un escritor mexicano, un ensayista mexicano, discípulo de Octavio Paz, criticando un poco el concepto de la banalidad del mal. A ver, ¿cómo entiendes tú la banalidad del mal y qué te parece rescatable de ese concepto? ¿Cuál es la discusión hoy día sobre ese concepto? El informe que escribe Arendt es sin duda la obra más polémica, que llevó a que incluso gente muy cercana de Arendt le diera la espalda, digamos,
Y me refiero a quienes fueron mentores suyos, amigos, que estaban, claro, muy comprometidos con el sionismo, con la causa judía, y que vieron en los artículos de Arendt una suerte de afrenta, ¿cierto?, contra el pueblo judío. ¿Qué es la banalidad del mal? Banalidad podríamos utilizarla como un sinónimo de irreflexión. ¿Qué constata Arendt cuando llega a Jerusalén y participa en calidad de audiencia de los juicios? En calidad de oyente, mejor dicho. Que claro, frente a esta demonización contra los jerarcas nazis, que ella misma lo señala en su libro, ¿cierto? Fue la campaña que orientó el procedimiento por parte del Estado de Israel y por parte del fiscal Hausner, quien fue quien llevó el juicio. Ella, claro, no ve en el estrado, en esa célebre cámara de cristal donde estuvo Eichmann durante los 8 meses que duró el juicio, no ve un demonio, sino que ve a una persona normal, común y corriente, eh, mentalmente estable, como 6 psiquiatras acreditaron. Entonces, la gran pregunta que emerge a partir de este diagnóstico es, bueno, ¿cómo esta persona que se diagnostica como alguien normal, demasiado normal, fue capaz de llevar a cabo lo que llevó a cabo? Porque claro, la declaración de Eichmann es muy reveladora. Él expresamente señala en el proceso, bueno, yo hice lo que me dijeron que hiciera, lo que me pidieron que hiciera. Por eso la banalidad es irreflexiva. La gran conclusión, o una de las grandes conclusiones que arroja el reporte que realiza Arendt, es que la perpetración del mal no requiere de grandes demonios, no requiere de sadismo, no requiere de locos, sino que, y eso es lo más peligroso, puede ser llevado a cabo por gente común y corriente. Ella en una carta a su amigo y mentor Karl Jaspers le señala que cuando vuelve el 49 a Alemania, después de haber estado 8 años como apátrida y refugiada en Estados Unidos, lo que más le sorprende es que no se encuentra ningún nacionalsocialista, en circunstancias en que poco antes de que terminara la Segunda Guerra, el 99% de Alemania o el 95% de Alemania eran nacionalsocialistas. O sea, el apoyo con el que el nacionalsocialismo llega al poder, o sea, es un apoyo mayoritario. Para entenderlo, claro, hay que comprender el contexto histórico-político en el que se situaba Alemania en aquella época. Pero la gran sorpresa de Arendt es que fue como si de un día para otro ya nadie adhiriese a la ideología nazista. Y eso le hace cuestionarse muchísimo. Bueno, ¿qué pasó aquí? De nuevo, volvemos con lo mismo que motivó los orígenes del totalitarismo. O sea, ¿cómo comprendemos estos acontecimientos? Ese verbo cristiano es fundamental, es gravitacional en la obra de Arendt. Ella, incluso en la misma entrevista que te señalaba a Günter Gauss, señala que su gran esfuerzo y que atraviesa toda su obra es comprender. Y hay una distinción entre comprender y creer. Nietzsche, Y ¿cierto? Decía, bueno, si tú quieres calma de espíritu, cree, pero si tú quieres la verdad, investiga. O sea, comprender precisamente supone no arroparse bajo verdades dogmáticas, no arroparse bajo la mentalidad de rebaño, lo que todos dicen o lo que todos creen, sino que comprender es un ejercicio muy exigente, porque precisamente comprender la complejidad supone, volvemos a lo de antes, ¿cierto? A Homero, volvemos a la mentalidad ampliada, volvemos a intentar aprehender esa imprevisibilidad que se nos está escapando constantemente y que es propia de los acontecimientos humanos. Pero bueno, volviendo a la banalidad del mal, claro, allí está el corazón, o sea, ese mal radical, como lo señala Arendt acudiendo a la concepción kantiana, ese mal radical no requiere de gente, digamos, psicótica, requiere de gente común y corriente. La pregunta es, bueno, ¿qué hace falta para que gente común y corriente, en el juicio de Eichmann, ¿cierto? Se habla de que esos mismos soldados que administraban los campos de concentración los domingos
iban a misa, eran protestantes, le llevaban flores a su novia, jugaban con sus hijos. O sea, es gente común y corriente, pero que ve su trabajo como parte de una maquinaria, como parte, si se quiere, de un engranaje, y que no es capaz de pensar las consecuencias y los alcances de su acción. Entonces, claro, Oye, ¿qué es lo que dice y eso, Eichmann? Bueno, yo hacía lo que me pidieron que hiciera. Lo que se pregunta a Arendt es, bueno, ¿cómo usted, que era un alto mando, jerarca nazi, no era consciente de que sus decisiones implicaban que estuviesen transportando a cientos de miles o de millones de personas en vagones de trenes en dirección hacia la muerte? y Eso es lo... en ese sentido, Pedro, finalmente, ¿qué es lo que hace, qué es lo que es importante a partir de la lectura de Hannah Arendt de esa banalidad del mal? ¿Qué es lo que debe trabajar el ser humano? La filosofía es una de las herramientas a trabajo que ha dispuesto siempre el ser humano, la razón, etcétera, ¿no? ¿En qué Ujú. tiene que estar alerta? Despierto, no los dormidos despiertos, los que hablaba Heráclito, ¿no? Los seres humanos son dormidos despiertos, ¿no? Parecen despiertos, Claro. pero están dormidos. ¿Dónde tenemos que estar despiertos desde el punto de vista de Hannah Arendt para no convertirnos? Y lo que nos está diciendo Hannah Arendt, que cualquiera de nosotros, y eso es lo tremendo y estremecedor, podemos convertirnos en ese señor que estaba siendo juzgado ahí en Jerusalén por crímenes de guerra, Exactamente. genocidio. Volvemos al sinónimo, la irreflexión. La gran enseñanza que arroja ese informe es, bueno, hombre, ser humano, no dejes de pensar. Ujú. Porque cuando tú dejas de pensar, estás renunciando a lo que es propiamente tuyo, si se quiere, y al dejar de pensar es cuando somos susceptibles de adherir, ¿cierto?, a estas narrativas o a estos relatos o a estos horizontes que nos pueden llevar a comportarnos de la forma en que se termina comportando Eichmann o como se termina comportando toda una nación, ¿cierto? Y por eso Arendt empieza a reflexionar sobre el pensar. Y es el pensar ese gran primer tomo de su obra póstuma, que es La vida del espíritu, a la que ella tanta reflexión le dedica. Porque cuando dejamos de pensar, Cristian, es cuando bajamos la guardia y permitimos que la oscuridad inunde nuestro mundo. Bueno, un poco volvemos a Sócrates, ¿no? La vida, una vida bajo examen, una vida que merece ser vivida, o sea, una vida que es la vida filosófica, en el sentido más amplio, no la vida del filósofo profesional. En realidad la vida filosófica debiera ser algo de todos los seres humanos, ¿no? Todos debiéramos ser, en un cierto sentido, filósofos, ¿no? Para Exactamente. someter nuestra vida a autoexamen. Quería aterrizarlo bien brutalmente en Chile. Estaba pensando mientras tú estabas hablando de ese cambio que ya ve en Alemania durante la guerra, en el momento previo, el momento del nazismo, al regreso, cuando ya nadie era nazi. Yo estoy pensando, me quedé pegado en el tema del estallido. Si uno analiza todas las encuestas del CEP, por ejemplo, estoy hablando de encuestas serias, muestran que una mayoría de la población, más del 70%, o apoyó o justificó todos los hechos de violencia que hoy día prácticamente todos condenan, ¿no? Ujú. Curiosamente, hoy día todos, la mayoría, incluso personas que uno conoció personalmente, amigos, no voy a decir quiénes, que estuvieron jubilosos con lo que estaba pasando en las calles, hoy día hablan con visión crítica de lo que fue octubre, ¿no? Es decir, el país o a veces los colectivos completos, estoy hablando de un ejemplo, pero puede ser otro, pueden caer en la banalidad del mal, ¿no es cierto? Comunidades completas, naciones completas, países completos, ¿no? Y yo creo que esa es la gran enseñanza que nos está dejando Hannah Arendt, sobre todo para los tiempos que vienen. Ella es una pensadora muy contemporánea, o sea, porque prácticamente todas las categorías sobre las que ella reflexionó siguen vigentes de alguna u otra manera. La posverdad, la violencia, la idea de la revolución, eh, incluso ella escribe sobre el amor, pero sobre la reflexión y sobre la importancia del pensar, ella se ampara mucho en la figura de Sócrates. Y también, ¿cierto? Es cautelosa, porque dice, bueno, la misma democracia fue la que mató a Sócrates. Eh, pero claro, se inspira en su figura en tanto esa vida que no es vivida, sino es reflexionada, está ese dos en uno del que Arendt se va a nutrir mucho. Y por eso en la condición humana ella termina con esa célebre frase, ¿cierto? Nunca se está menos solo que cuando se está solo, porque cuando estamos solos, que no es lo mismo que cuando estamos aislados, cuando estamos solos
es cuando podemos estar con nosotros mismos. Y estar con nosotros mismos, es claro, es estar yo y mi reflexión, o sea, yo y mi conciencia, yo y lo que pienso, digamos, y allí se da un diálogo interno, un diálogo mudo, como lo llama Sócrates, que es precisamente una suerte de refugio, un resguardo frente al que no podemos claudicar, o sea, y que tenemos que estar dispuestos a defender contra viento y marea y contra cualquier peligro, porque cuando se deja de pensar, bueno, es cuando surge lo que surge, es cuando adviene lo que advino en Europa en el siglo XX, la barbarie, Pero, ¿cierto? pero te quiero agradecer muchísimo este tiempo que nos has regalado de venir a conversar con nosotros aquí en Desde el Jardín sobre esta pensadora colosal, Hannah Arendt. Quedamos con la tarea de leer algunos de sus libros, partir por ejemplo, sobre la violencia, los ensayos de Hannah Arendt, también qué es la política. Y los libros mayores hay que leerlos tal vez con una guía, ¿no es cierto? Con alguien que maneje elementos más técnicos de la filosofía que permitan leer mejor esos libros y también las biografías que nos señalaste. Te deseo mucho éxito en todo lo que estás haciendo ahí en España, eh, enriqueciéndote y estudiando filosofía, y que es lo que necesitamos más que nunca hoy día en la política chilena en el sentido más amplio, no en la política partidista, ¿no es cierto? En la Sí, política, en el claro, sentido más amplio de la política. Así que fue sin un gusto duda. haber conversado contigo, Pedro, aquí en el jardín. No, muchas gracias a ti, Cristian. Te agradezco tus palabras y un honor poder participar del programa. Y nosotros, queridos radiovidentes, nos volvemos a encontrar en el día de mañana a las 7:30 de la tarde, cuando vuelva a abrir la verja de madera de este pequeño jardín al fin del mundo. Recordarles que nos acompaña el Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Y no se olviden la frase que siempre les digo al final del programa, que está al final del libro El Cándido de Voltaire. Hay que cultivar el propio jardín, que tiene bastante que ver con lo que vamos a hablar recién con Pedro al final. Cultivar la filosofía y el pensar. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.